En este apartado de desplazamientos vamos a ver las distintas opciones que nos muestra Excel, que nos ofrece para podernos desplazar en la hoja. No siempre vamos a tener todo el contenido de la hoja en la ventana, en la pantalla, con lo cual veremos las distintas opciones que tenemos para desplazarnos de forma más útil y práctica. En el siguiente apartado veremos los métodos que disponemos en Microsoft Excel para desplazarnos de forma eficiente por el libro de trabajo, lo cual nos facilitará el acceso a cualquier parte del documento. También veremos los diferentes modos de los que disponemos en la aplicación para movernos por el documento, mediante el teclado, el ratón, cómo realizar grandes desplazamientos a través del documento y por último las barras de desplazamiento. Veamos en primer lugar los desplazamientos mediante el teclado. Con la flecha a la izquierda nos moveremos una celda hacia la izquierda. Con la flecha derecha, una celda hacia la derecha. Flecha arriba, una celda hacia arriba. Flecha abajo, una flecha hacia abajo. Pulsando la tecla Control y la flecha izquierda, avanzaremos a la primera celda que contenga datos a la izquierda de la celda activa, que es en la que estamos posicionados. Mediante Control, flecha derecha, nos desplazaremos a la primera celda que contenga datos a la derecha de la celda activa. Con la tecla Inicio, iremos a la primera celda de la fila. Con la tecla Insert, permite insertar sobre el texto que estamos escribiendo. Control, flecha arriba, se nos mueve a la primera celda que contenga datos por encima de la celda activa, y control flecha abajo nos permite desplazarnos a la primera celda que contenga datos por debajo de la celda activa. La tecla tabulador nos hará un desplazamiento de la celda a la derecha y Shift Tab nos hará un desplazamiento del cursor a la derecha. Veamos ahora los desplazamientos mediante el ratón. Podemos utilizar el ratón para realizar desplazamientos sobre la hoja de cálculo haciendo clic directamente en la celda de destino. Si la solapa de la hoja que se quiere activar no está visible, se pueden utilizar los botones de desplazamiento de etiquetas a la izquierda de las solapas de hoja, haciendo clic sobre cada uno de ellos. O moverse de una hoja a otra haciendo clic sobre la hoja. También podemos utilizar el ratón para hacer zoom rápidamente en una hoja y visualizar de este modo, de forma sencilla, la celda a la que queremos movernos. Para ello, mantenemos pulsada la tecla Control mientras movemos la rueda del ratón hacia arriba para aumentar el zoom o hacia abajo para disminuirlo. Veamos ahora los grandes desplazamientos dentro de las hojas de cálculo. Con la tecla Control e Inicio, al mismo tiempo, se irá a la primera celda de la hoja de trabajo, la A1, y Control Fin irá a la última celda ocupada más a la derecha y más hacia abajo. Repag irá a una pantalla anterior, Appag a la página siguiente y Control Appag pasará a la siguiente hoja y Control Repag irá a la hoja anterior. Veamos ahora las barras de desplazamiento. Utilizando las barras de desplazamiento de la ventana del documento también podremos desplazarnos, tanto por la barra de desplazamiento horizontal como por la barra de desplazamiento vertical. ¿Vale? Y con los botones de desplazamiento, como ya vimos, podemos avanzar, movernos entre una hoja u otra. El comando IR resulta muy útil si queremos realizar desplazamientos largos. Podemos hacerlo pulsando la tecla F5 desde cualquier lugar de la hoja o seleccionando la opción IR A desde la pestaña Edición. Veamos ahora algunos aspectos de la introducción de datos en Microsoft Excel. Veremos en primer lugar algunos términos que son interesantes, como son los rangos y vectores, y por último los distintos aspectos dentro de lo que es la introducción de datos en las celdas de la hoja de cálculo. La celda es la unidad básica de Microsoft Excel. Cada celda está identificada con una coordenada única, la cual está formada por la intersección de la columna y la fila donde se encuentra situada dicha celda, lo que se denomina referencia de celda. Por ejemplo, A1 se corresponde con la primera celda de la hoja de cálculo. Siempre que seleccionamos una celda, Microsoft Excel mostrará su referencia en el cuadro de nombres. El rango se define
como un conjunto de celdas con las que se puede trabajar como si fueran una unidad. Se identificará por la primera y última celda que forman parte del rango, separadas por 2 puntos. Por ejemplo, A1 2.C6 corresponderá con el rango que integra el conjunto de celdas contiguas que abarcan desde la celda A1 hasta la C6. Existen varios tipos de rango. Vector se define como un conjunto continuo de celdas distribuido en filas o en columnas. Y una matriz consiste en varios vectores juntos. Podemos asignar un nombre a un rango de forma que podemos acceder al mismo en el cuadro de nombres. Esta opción nos resulta muy útil cuando más adelante veamos cómo hacer fórmulas y podemos hacer referencias ya a rangos. Para introducir un dato, basta con hacer clic sobre la celda donde se quiere introducir y posteriormente teclearlo. Una vez que el dato ha sido tecleado e introducido en la celda, hay que confirmar que este es válido. Se puede realizar de 3 formas. Pulsando la tecla Intro, además de validar los datos introducidos, la celda activa o seleccionada pasará a ser la que se encuentre inmediatamente debajo de la que se han metido los datos. Otra opción es pulsando cualquiera de las teclas de movimiento. Esta vez, además de validar el dato introducido, la celda seleccionada pasará a ser la contigua a la tecla de movimiento pulsada. Y haciendo clic en el cuadro de aceptación. Se encuentra junto a la barra de la fórmula de Microsoft Excel. Validará el dato introducido y esta vez la celda activa seguirá siendo la misma que en la que se introdujeron los datos. Veamos ahora los distintos tipos de datos que admite Microsoft Excel. Y más adelante veremos que según el tipo de datos podremos realizar unas operaciones con ellos y otras no, como les digo, dependiendo del tipo de datos. Microsoft Excel permite trabajar con diferentes tipos de datos. Según el tipo de datos que hayamos introducido, podremos realizar diferentes tipos de operaciones. La aplicación nos permite en todo momento modificar el tipo de dato introducido mediante la herramienta Formato de celda. Cada tipo de dato tendrá una característica específica que le permitirá operar con determinadas fórmulas y funciones, y en caso de utilizar un tipo de dato incorrecto para una determinada función, la aplicación generará un error. Los tipos de datos son los siguientes: alfanuméricos, numéricos, fórmulas, funciones predeterminadas y fecha y hora. Tipos de datos alfanuméricos. Son cadenas de caracteres que se utilizan para representar títulos, nombres, etc. Al introducir texto o números seguidos de texto en una celda, el programa lo reconoce como alfanumérico automáticamente y los alinea a la izquierda. Son los datos que no se emplearán en operaciones numéricas. Datos numéricos. Cuando los datos son solo numéricos, Excel los alinea a la derecha. Todo número que se introduzca en la celda es tomado como dato numérico, a menos que se especifique lo contrario. Estas cantidades pueden ser enteras, decimales o racionales. Fórmulas. Se utilizan en Excel para realizar cálculos numéricos. Se introducen igual que los datos alfanuméricos o los números y se utilizan operadores como más, menos, por, dividido y exponente y se escriben de forma algebraica, solo que van precedidas del signo igual. El signo predetermina que lo siguiente es una fórmula. Funciones predeterminadas son fórmulas previamente programadas, listas para ser utilizadas. Algunas de las más conocidas son suma, raíz, var. Antes de introducir funciones se coloca primero el símbolo igual, lo que le indicará al programa que espere la introducción de alguna fórmula o función. Tipo de datos, fecha, hora. Son tratados como números, correspondiendo a cada fecha el número equivalente al de días transcurridos desde el 1 de enero de 1900 hasta la fecha en cuestión. La hora está determinada por la fracción resultante de dividir el número de segundos transcurridos desde las 0 horas por el número de segundos que tiene un día, 86.400. Llegamos ya a este último apartado de este tema 1, aplicación de hoja de cálculo, almacenamiento y recuperación de un libro. Aquí hablaremos de cómo se puede almacenar un libro y cómo recuperarlo. Microsoft Excel denomina libro de trabajo a los documentos que guarda. Estos documentos serán guardados en las últimas versiones de Office con el formato XLSX.
y en las anteriores a 2007 serán guardadas con el formato XLS. Las opciones más comunes son crear, abrir, guardar libros de trabajo en Microsoft Excel. Apertura de un libro ya existente, pues para abrir un libro existente podemos hacer clic sobre el documento en la carpeta en la que se encuentre o abriendo Excel dándole la opción abrir. Guardado de los cambios realizados, a medida que vamos trabajando con el documento en Excel podemos darle a la opción guardar. Creación de una dúplica, podemos hacerlo con la opción guardar como, con lo cual guardamos un documento en Excel existente con otro nombre. O también podemos hacer una copia en el sistema operativo. Y cerrado, lo que hará es guardar el documento, cerrarlo. Si se ha realizado alguna modificación en el mismo, nos indicará si queremos guardarlo o no. Hemos hecho un repaso de lo que es la aplicación de hoja de cálculo Microsoft Excel 2003. Hemos visto cómo entrar y cómo salir, toda la descripción de la interfaz de Microsoft Excel, las opciones de ayuda, las opciones de visualización, cómo desplazarnos a una hoja de cálculo, cómo introducir datos, los distintos tipos de datos y cómo almacenar y recuperar un libro de Excel. Pasamos al siguiente tema.